Bienvenidos al Escarabajo de Oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Vamos a continuar con la serie de videos acerca de la psicología del cuarto camino, la filosofía y psicología del cuarto camino de George Ivanovich Gurdjieff y de Ouspensky. Hoy te vamos a hablar de otro de los temas fundamentales de su enseñanza para que vos te puedas ir armando, un cuadro completo de las enseñanzas extraordinarias que diera este gran sabio de origen armenio. Hoy vamos a hablar de la no identificación. Hemos hecho varios videos en nuestro canal sobre este tema y es un tema fundamental. Vamos a juntos analizar esto porque tanto Lucía como yo somos aprendices y en alguna medida practicantes, ¿no?, de la psicología y la filosofía del cuarto camino, que es uno de los temas fundamentales de la enseñanza de nuestra escuela. A partir de las enseñanzas y la guía de nuestro director León Azulay, que es un practicante del cuarto camino, estudioso de la filosofía y psicología del cuarto camino, desde allá hace 6 décadas. ¿Por qué dijimos practicantes? Y hay niveles diferentes de práctica, y esto que te vamos a hablar hoy es fundamental para un cambio y un bienestar psicológico. Este tema que hoy vamos a hablar, que es la no identificación, es uno de los temas claves del cuarto camino. En esta serie de videos que estamos haciendo, identificamos los puntos claves del sistema del cuarto camino, cómo lo estructuró Gurdjieff y cómo lo enseñara nuestro director León Azulay. Aquí te vamos a poner 10 o 12 puntos fundamentales que te van a dar el tronco y el esqueleto para poder entender este extraordinario sistema que es como el budismo, para un practicante occidental viviendo en la ciudad, porque el cuarto camino es para practicarlo en la ciudad, sin crear condiciones artificiales de vida, porque tu realidad es tu realidad económica, tu realidad social, tu trabajo, tus problemas afectivos, y sobre eso es lo que hay que trabajar. Y el cuarto camino es muy práctico en eso, para llegar al nivel del buen amo de casa. Vamos a hacer el próximo video sobre el buen amo de casa en esta serie, que íbamos a omitir este tema. Porque siempre dice el cuarto camino usar las condiciones de vida que yo. Esto es muy importante porque si yo practico meditación, que está bien, voy a un lugar, practico meditación, fenómeno, pero es una condición artificialmente creada, que no es que sea malo, que es artificialmente creada, pero ¿sos capaz de mantener ese mismo estado en condiciones adversas, en condiciones diferentes, en el medio del ruido de la ciudad, o inclusive si vivís en una zona montañesa, en el medio de las inclemencias del clima, no estando en esa situación, medio de resguardo, que es en el ambiente en el cual uno medita habitualmente? Bueno, vamos a hablar de la no identificación. Primero vamos a aprovechar el lenguaje que tenemos, ¿no?, para entender qué es esto de no identificarse, y para esto vamos a entender qué es identificarse, porque lo que hay que practicar es desidentificarse, no identificarse. ¿Qué quiere decir estar identificado? ¿De dónde viene el origen y la etimología de la palabra? La identificación es ser uno con algo, ser la misma identidad que eso, ¿no? Exactamente, tiene que ver con identidad con algo. Yo formo identidad con cosas exteriores que son objetos, por ejemplo. Me identifico con objetos externos y con objetos de la mente. Ya te hemos hablado de esto. Los objetos de la mente son los estados. Entonces me identifico con eventos y estados y con objetos. Por ejemplo, yo me identifico con mi auto, un ejemplo que damos a menudo, que es muy común en Occidente. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo digo mío, mi auto, ¿sí?, automáticamente es una posesión y lo hago análogo a mi yo, a mi identidad, el yo que está en ese momento, en ese lugar. Entonces el auto y yo pasamos a ser una sola cosa. A mí se me venía una imagen gráfica de la identificación siguiente. Si yo tuviese que representar en una imagen pictórica a una persona identificada con su auto, sin poner en el lenguaje, ¿cómo lo pintaríamos? Y, por ejemplo, cuando hay en un choque que dice... Perdón, pues no. ¿Cómo pintaríamos a la persona para darle a entender a la persona que está viendo el cuadro que está identificado con el auto? Lo pondríamos abrazando su auto. O lo pondríamos su rostro y su cara
Claro, mimetizado. Mimetizado, dibujado con el auto, o el auto o la persona la podríamos dibujar como con forma de auto y con un rostro y con brazos. Ahí te daría la clave que el auto y la persona son una y la misma cosa. Este es nuestro sentido de identidad con las cosas. Cuando hay identidad, no hay distancia. Claro. Se achica la distancia, se acorta la distancia. Cuando no hay identificación, yo me puedo separar del objeto. Entonces esta es una de las claves fundamentales del cuarto camino. La separación interior, la desidentificación. ¿Por qué es tan importante? A nivel material, con las cosas, me la paso prácticamente identificado con todas las posesiones. Además es algo que hoy se fomenta desde la cultura del consumo, la propaganda, la búsqueda de generar esa necesidad de, bueno, tener tal cosa para sentirme yo mismo, ¿no? Usa mucho eso la publicidad muchas veces. Bueno, el estado de identificación es formar una identidad con algo, una identidad con una casa, una identidad con el dinero, donde se pierde el yo en la cosa, en el objeto. Esto también está en la filosofía de Heidegger, donde dice el ser es arrojado al mundo y se transforma en una cosa. Es la cosificación. Yo me voy identificando con todas las cosas. Ahora, ¿soy yo mi auto? No, una cosa es el auto y otra cosa soy yo. ¿Soy yo mi dinero? No, el dinero cambia de manos, está acá, está allá. Yo no soy el dinero. Yo no soy mi apariencia física también, porque la apariencia física es la impermanencia. Parte de la no identificación tiene que ver con el sentido de impermanencia de las cosas. Eso en cuanto a lo material. ¿Cuán sano sería que yo no me identifique tanto con las cosas materiales? Eso me permitiría más libertad a mí. Me permitiría a mí la libertad de no tener un estado emocional negativo que implicaría tener más de eso o miedo a perder eso. Fíjense las ventajas de practicar la no identificación. Me daría libertad, muchísima libertad de acción. Inclusive las personas que son ambiciosas. ¿Sí, perdón? Que mi bienestar termina dependiendo de objetos, de algo externo. Totalmente. La ambición, por ejemplo, las personas muy ambiciosas de tener una profesión o un rol social, un cargo, dependen de su próximo ascenso, lo cual estoy en un constante estado de ansiedad porque yo estoy identificado con una imagen de mí mismo en mi próxima situación de bienestar, que cuando sea jefe, cuando tenga tal puesto. Eso no me permite hacer el puesto que tengo ahora bien, porque mi mente se está proyectando el futuro. Efectos negativos de la identificación, por ejemplo, son estos. En lo más puramente, digamos, psicológico, aunque está relacionado con lo externo, distintas emociones. Nos hemos quedado identificados ya desde muy chico con ciertos hábitos de pensar, ciertos hábitos emocionales y ciertos hábitos de sentir. Y al estar identificados con eso, como vos decías, estoy como pegado a eso, no me permite ver aquello que es causa de mi malestar, que es causa de mi sufrimiento. Vamos a profundizar explicando el estado de identificación. Entonces, yo me identifico con un determinado hábito emocional y me quedo fijado ahí. Entonces tengo siempre las mismas formas de reaccionar, las mismas emociones. Yo me identifico con formas de pensar. Entonces siempre tengo las mismas formas de pensar. Eso nos vuelve presas fáciles de no solo de los demás, sino de nuestra propia mecanicidad. Nuestra propia mecanicidad es nuestro peor enemigo. Somos presas fáciles del funcionamiento mecánico robótico de nuestra mente. Entonces, la mecanicidad de nuestra mente hace que ya esté determinada la próxima reacción frente a una situación, porque yo me he identificado que ese es el modo de reaccionar, que ese es el modo de pensar. Uno tiene su ideología, uno tiene su equipo de fútbol. Yo amo tal equipo, amo tal otro. Ya me identifiqué. No soy libre ahí donde hay identificación. No puedo elegir. Ya de antemano hay una elección para mí determinada por la identificación. ¿Es posible? Es la pregunta, y el cuarto camino sostiene que sí, con la técnica anterior que explicamos, que es la observación de sí. La clave está ahí. Estar en un estado donde yo no esté identificado ni con objetos externos e internos, está libre de toda identificación completamente. Pero la práctica del cuarto camino es una práctica realista. No te va a plantear que de golpe te desidentifiques de tu dinero, de tu casa, ¿no? De
de decir mi hijo, mi mujer como posesiones. De golpe no podés hacer eso. Y si haces eso de golpe, si lo pudieras hacer, el cuarto camino dice el efecto es negativo. Porque saltás una etapa de comprender el proceso y eso te vuelve una persona fría. El cuarto camino y la no identificación nunca llevan ni a la frialdad ni a la indiferencia frente a los demás y las cosas. Obviamente hoy nadie se va a desapegar, nadie se va a desidentificar del dinero en general. Eso es algo sagrado para nosotros los occidentales. Pero de repente descuido, me empiezo a hacer estas prácticas pseudo espirituales donde te dicen, ay, no tenés que estar apegado a nada, desapegate de todo. No, el cuarto camino no dice eso de entrada. De entrada tenemos que ir cultivando un estado de no identificación por medio de la comprensión. Luego recién viene el desapego. Claro, hay preparación para llegar a esa etapa que es tan distinta a la cual de donde partimos, ¿no? Por la forma de vida. Totalmente. Occidente. Hay grados en la no identificación. Yo me voy a encontrar, por ejemplo, con una emoción negativa. Vamos a hablar ahora de las emociones, que es lo más concreto para nosotros en cuanto a lo conflictivo. Una emoción negativa. Soy celoso, por ejemplo. Hay momentos donde estoy más celoso y hay momentos menos celosos. Yo tengo que medir en la observación de mí mismo las intensidades distintas. Es muy importante ver las diferentes intensidades, porque cuando esté menos celoso es cuando más voy a poder trabajar sobre el no estar identificado. Cuando ya estoy muy metido en la emoción, esto sería como una idea de distancia. Miren, hagan el siguiente ejercicio con nosotros. Por ejemplo, nosotros dos. Podemos hacer el siguiente ejercicio. Yo para verte en tu totalidad, tengo que estar a cierta distancia, ¿sí? ¿Qué sucede si me acerco más y más y más y más? ¿Puedo verte en tu totalidad físicamente? ¿No? No. ¿Querés probar? Bueno, ¿podés verme con claridad No, todo? cada vez se acorta más lo que puedo ver, se achica Se empieza más. a achicar. Ujú. Entonces, al tomar distancia, y esto es lo que yo tengo que hacer con la emoción, ir aprendiendo a registrar cuando estoy más cerca o más alejado. Al tomar distancia de esa emoción aflictiva o conflictiva, yo la puedo ver. Y al poder verla, la puedo discernir. Claro. Y para tomar distancia es la práctica de la observación de sí, que es estar en atención para poder percibir los diferentes estados, cuando está esa emoción y cuando no está, y poder verla venir, por así decirlo. Vamos a poner el gráfico de la observación de sí, creo que lo tenemos a mano, ¿no es cierto? Para que acá veamos, para poder terminar el video de hoy y que entendamos esta práctica. Que es una práctica guiada, porque también a nivel grupal vamos viendo cuando estoy más o menos identificado con una emoción, con un pensamiento, con una sensación. Tengo un malestar físico, ay, me duele la panza, estoy muy identificado, me pongo muy negativo. Pero hay veces que estoy mejor anímicamente y tengo menos identificación. Entonces tengo el mismo olor de panza, pero yo estoy menos identificado con esa sensación negativa. Pongámoslo. También nos identificamos con imágenes de nosotros mismos y de los demás. Las imágenes siempre vienen con emociones. Tal cual. Veamos acá. Entonces, ¿quién va a practicar la no identificación en nosotros? Este yo observante del que hablamos en videos anteriores. Crear en nosotros un observador imparcial, que lo vayamos despegando de la identificación. Es como esta película La Máscara de Jim Carrey, que se va sacando la máscara. Nos identificamos con el rol social, nos vamos identificando con muchas cosas en nuestra vida. Entonces, a la hora de la verdad, ¿quién somos realmente? Me he identificado con ideologías, con emociones negativas, con mi dinero, con mi tarjeta de crédito y de repente si diferentes circunstancias de la vida me quitan eso, estoy muy identificado con mi puesto de presidente. Depende toda mi vida de estar en ese puesto. Dejo el puesto y me tienen que seguir diciendo presidente. Si alguien no me dice presidente, me agarra un ataque. Por eso en Estados Unidos es una cultura donde la personalidad, y hoy está globalizado esto, es tan importante, la persona externa, la persona social, las personas se lo siguen llamando por su cargo. Señor presidente. Y he visto en las películas, y en la realidad también, que de repente la persona tiene un destello de humanidad y dice... No me diga presidente. En la película, ¿vieron la película norteamericana? Te dice, don't call me president, call me Bill. ¡Ah! ¡Qué extraordinario transformación de conciencia! La persona dijo que le llamen por su nombre, no por su cargo. Interesante. Y lo ven como una especie de satori o samadhi o despertar espiritual esto. Claro, bueno, ahí la persona se
desidentificó del rol. Esto es muy importante. ¿Tenés vos libertad para no estar identificado con todo lo que te pasa internamente y externamente? Pensalo. Hay una práctica para lograrlo. Si les interesa conocer cuál es esta práctica y otras sobre la psicología del cuarto camino, los invitamos a que se contacten con nosotros. Pueden acercarse aquí en nuestro centro en Buenos Aires, ya que estamos dando charlas todos los días, comentándoles cuáles son las enseñanzas, cómo son los grupos de práctica con los que trabajamos, y también pueden sumarse a estos grupos, a estos cursos semanales aquí en Buenos Aires, o a distancia si no pueden asistir aquí en la capital de Argentina. Y los invitamos a que si les gustan nuestros videos puedan darle like y compartirlo con otros, así nos ayudan a llegar a más personas. Suscribirse al canal si no lo habían hecho, y haciendo clic en la campanita siempre van a recibir el aviso de cuando hacemos las transmisiones en vivo o cuando subimos nuevos videos, así puede estar al tanto de las últimas novedades. Así que les agradecemos y esperamos sus comentarios y nos vemos la próxima.